El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País, este espacio que busca visibilizar las historias de todos estos colombianos y colombianas que hacen de Colombia precisamente un mejor lugar para vivir. Y hoy tenemos una entrevistada muy especial. Se trata de Ana María Hoyos. Ella pues es una mujer que le suma a Colombia. Siempre lo ha hecho. Hace unos años como actriz, como artista en general y hoy en día como una coach espiritual, ayudando a sanar desde el amor. Ella tiene estudios, escuchen esto, en neurocostelación espiritual. Tiene un máster en psicología holística y de allí se desprenden una cantidad de reflexiones y de enseñanzas que hoy queremos compartir con ella. Ana, bienvenida a Entrevista. Ay, Patri, feliz, tú sabes, de corazón, añorada de estar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Además, nos unen muchas cosas, no solamente de familia, sino de historia. Ana, quiero confesarle algo. No había visto esos ojos brillar tanto en toda esta vida que hemos compartido juntas. Te conozco desde los 15 y tú sabes que a esa edad en la que tú me conociste, yo creo que era el momento más oscuro de mi vida. ¿Se notaba o no, Patri? Se notaba. Se notaba que yo estaba confundida y bueno, formaba parte del proceso. Si yo no hubiera vivido esa oscuridad, hoy no tendría probablemente esta luz. Realmente, cuando uno la mira hoy en día en redes sociales, Ana, dice a Ana María Hoyos, arquitecta del amor. Y es un término que es muy poderoso, con una responsabilidad implícita muy grande, pero a la vez bellísimo. ¿Qué significa ser arquitecta del amor? Yo, a partir de mi propia historia, yo tuve un divorcio primero, después tengo mi segundo matrimonio, que es el que tengo actualmente, que ya llevo 22 años con él casada, pero 18 años fueron también muy destructivos, muy dañinos, muy de prueba y error. Y a raíz de esa propia experiencia, entendí cómo se va estructurando una relación de pareja sana. Sí. Y llevo los últimos 4 años exactamente haciendo una arquitectura del amor. Y eso es lo que hoy trabajo en sesiones personales y en talleres y en un proyecto hermoso que tengo que se llama Mente Sabia, en donde lo que quiero es acompañar a las personas a estructurar primero su propia vida, porque nadie puede ser pareja si como individuo no se ha conquistado. ¡Qué bonito! Sí, eso es así. Y a veces eso es lo que nos pasa. La gente a veces me llama y me dice, Ana, necesito sesión de pareja. Y yo siempre digo, primero necesito trabajar contigo, después con tu pareja, para después hacer acuerdos juntos. Y yo creo que eso es lo que nos pasa, que llegamos a la relación de pareja esperando a ver el otro cómo me va a solucionar la vida. A mí qué me está faltando y el otro qué me va a dar. Entonces, convertirse en una arquitecta del amor implica poderle dar a los otros las herramientas para que ellos hagan la tarea, porque nadie la puede hacer por ti, Patri. Tú haces solito la tarea. Para eso es muy probable que necesites muchos fracasos anteriores, porque de las dificultades es de donde más se aprende. Pero ¿cómo aprendemos a aprender de esas dificultades? Y si me permite de repente escarbarle un poco el alma, ¿cómo todo ese proceso que vivió con su primer matrimonio, con su segundo matrimonio, pues la lleva a ser lo que es hoy? Es decir, ese desierto que tenemos que caminar a veces para poder llegar al oasis. Bueno, muchas personas puede que no conozcan mi historia, entonces voy a hacer un resumen pequeño. Yo me caso muy joven con Orlando Pardo, yo de 21, él de 25, los dos actores, un poco en esta ensoñación, en este casi que desear salir en la portada de las mejores revistas, un poco creyendo que el amor es lo que llamamos el enamoramiento, es esa primera fase donde hay un gusto, una atracción, en donde ni siquiera mides tus compatibilidades, sí, ¿cierto? Pero él es una gran persona y yo también en el fondo lo era, y logramos construir algo aparentemente estable. Sin embargo, llegó una crisis, como llega en muchas relaciones de pareja, al año de estar casados. Y pensamos que la solución era, tengamos un hijo.
Y aquí es como el primer llamado de atención que yo hago en la vida, es los hijos deben llegar a la pareja en el mejor momento, no en el momento de las crisis. No para solucionar nada. No para solucionar nada. Un hijo, al contrario, puede llegar a terminar de destruir lo que está cojo. Y fue nuestro caso. Lo que yo te decía ahorita, para ser una buena pareja necesitamos cada uno estar muy trabajados. Yo no estaba trabajada. Adicionalmente tenía un miedo profundo a engordarme. Y cuando a ti te hablan de un embarazo, lo primero que piensas es ¿cuánto me voy a engordar? Eso empezó a desencadenar en mí mucho miedo. Y mira una cosa que es muy, muy del ser humano. Uno expresa con el cuerpo los miedos que tiene en el alma. El miedo a engordarme se expresó que a la semana de saber que estaba en embarazo, no paré de vomitar ni un solo día. Yo peso hoy 58 y terminé con 43 kilos. El miedo a engordar era tenaz. Y eso hizo que yo vomitara sin parar, y eso me fue llevando también a una angustia de pensar que si me engordaba perdía mi trabajo, si perdía mi trabajo ya no volvía a ser actriz. Yo estaba feliz siendo actriz, y todo eso desencadenó una crisis emocional muy fuerte que me llevó a una gran depresión, y eso hizo que a los 5 meses de embarazo intentara quitarme la vida, y pues la vida de Juan Miguel también, ¿no? Eso yo siempre lo he dicho, para Orlando no fue fácil. No es fácil que tu pareja quiera acabar no solo con su vida, sino con la de tu hijo. Nuestro matrimonio duró muy poco más. Sin embargo, Juan Miguel sobrevivió a pesar de las dificultades de estar en incubadora. Y aunque nos divorciamos, fue un divorcio cordial. Yo creo que él y yo sabíamos que no estábamos preparados el uno para el otro, que necesitábamos sanarnos cada uno, y en medio de todo el divorcio fue cordial. Yo 2 años y medio después ya dije, ya quiero una relación de pareja. Orlando ya se había vuelto a casar y las cosas se estaban como organizando en mi vida, y dije, quiero una nueva pareja. Y ahí pensé que el tema era a la persona que yo había elegido. El externo, uno siempre busca como entonces yo la pensé justificación que no sea afuera. actor, que tenga características distintas, y creí que buscar a una persona diferente iba a ser la diferencia. Y es bien importante entender que no depende de eso, siempre depende de cómo estás tú para una relación de pareja. Entonces aquí busqué un empresario, busqué un hombre separado, con unas características muy diferentes, yo creía, a las de Orlando. Y resulta que para poder acceder a esta pareja, yo también tenía que hacer renuncias. Y la primera que él me dice es, a mí no me gusta que tú seas actriz. Yo no puedo con que tú seas actriz. Y yo hasta ese entonces, Patricia, para mí ser actriz era casi que todo, era mi tarjeta de presentación, era la forma como yo veía que el mundo me admiraba, era la forma como ganaba mis recursos, era la forma como me presentaba al mundo. Y este hombre decía que no quería que yo fuera actriz. Para mí fue impactante, aún así dije, ok, dejo de ser actriz. Pero nunca dimensioné lo que eso significaba, y era dejar de ser yo. Así estuviera en mi locura, era dejar de ser yo. Pero mire qué interesante lo que nos está compartiendo, porque muchas mujeres quizá que nos están viendo y escuchando, no solamente en las ciudades, en los territorios del país, allá renuncian a ser ellas, exacto, ¿no? Aparentemente por amor. Aparentemente por amor. Porque cuando tú tienes el amor más importante, que es el amor propio, yo no digo que luchemos incansablemente, porque la palabra lucha habla de peleas. Claro. Yo digo es que defendamos lo que somos, y yo no lo hice. En pro de creer que una persona me iba a dar la felicidad, renuncié a quien yo era. Y digamos, al principio estuvo bien. Para ese entonces Juan Miguel ya se había ido a vivir con Orlando. Ahorita te lo decía, creo que fue la decisión más linda que pudo haber tomado Juan Miguel. Sí. Y entonces Juan Miguel como que no era una preocupación ese entonces, me encargué de mi matrimonio, tuve 2 hijos muy rápido, y me encargué de ser mamá porque viví el papel de mi vida, claro, mamá y esposa. Pero cuando ya los niños empiezan a ir al jardín, cuando ya el esposo se iba a trabajar, ¿yo con qué me quedaba? En una soledad, en una tristeza, y empecé a gestar la rabia, la culpa hacia él, la culpa de por qué él me quitó lo que a mí me hacía feliz, sin entender que yo era la que lo había cedido. Claro. A mí él no me puso un revólver, y esto es algo en lo que yo quisiera que todas nos hiciéramos responsables. Cuando una pareja te dice deja de, o de ponerte una falda, o de hacer esto o aquello, es una decisión que tú eliges tomar. Y tú tienes 2 opciones, o pelearla y lucharla e irte, o negociarla. Claro. Yo no hice ninguna de las 2. Yo simplemente la cedí pensando que en un hombre estaba mi respuesta. Pues Patricia, a partir de ese momento empiezo yo a mandarle cuentas de cobro a este hombre, y se las mandé en formas de depresión.
Entonces yo me deprimía y lo que hacía era escribirle unas cartas absolutamente tiranas, victimizadas, en donde lo culpaba de mi infelicidad, donde le decía que por él yo había dejado todo y que él era el culpable de mi muerte y me intentaba matar. Pero te lo digo legítimamente, o sea, hoy con tranquilidad te lo puedo decir, yo de verdad me quería morir para vengar que él me había sacado de mí lo que yo creía que era mi felicidad. ¿Cuál fue el punto de giro quizá que usted dice, ok, aquí el problema no es ni mi primer esposo, ni mi segundo esposo, ni el entorno, ni soy yo? Y empieza realmente ese proceso de formación que la hace hoy en día tremenda líder para muchos y para muchas colombianas. Mi último intento de suicidio. ¿Me cuenta eso después de la pausa? Claro que sí. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. El primer paso para proteger nuestra naturaleza es cuidarla. Nuestro propósito es una educación ambiental que nos ayude a lograr la paz con la naturaleza. Queremos una educación ambiental para el futuro y que responda a la crisis climática. Educación ambiental que aplique en todos los contextos y etapas de la vida. Educación ambiental con soluciones innovadoras y economía circular. Educación ambiental desde los saberes ancestrales y entornos naturales con las comunidades. Te invitamos a actualizar la Política Nacional de Educación Ambiental, trabajando juntos por un futuro sostenible. Únete a la Cumbre Nacional de Educación Ambiental y sé parte del cambio. Te esperamos en la Universidad Nacional, sede Bogotá, el próximo 25 y 26 de noviembre. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Hoy hablando con una colombiana ejemplar que hoy en día, de verdad, pues le ha dado mucho al país a nivel artístico, su época como actriz, pero actualmente incluso ayudando a otras personas a ser mejores seres humanos, y eso al final es una sumatoria que lo que hace es construir a Colombia. Ana María, habíamos quedado en un punto muy importante de su historia para poder entender por qué hoy en día tiene esa conexión tan fuerte con sus pacientes, y es ese último intento de suicidio que tuvo usted y que literalmente la sacudió. Sí, ya era el sexto, Patricia, y de verdad parecía contundente, pero por eso yo soy y creo tanto en la espiritualidad, porque ahí es cuando tú dices que Dios te dice, no, no era esta vez, te tengo para cosas más grandes. Yo me cuelgo, la cuerda se corta, yo me hiero, pasan una cantidad de cosas, ya le había escrito la susodicha carta a mi esposo, y después de eso y de no lograr matarme, yo digo, no, aquí tiene que haber algo más. Ya voy a dejar de ser víctima y empiezo a trabajar, y es la primera vez que empiezo a estudiar coaching logoterapéutico. La logoterapia se refiere a Viktor Frankl. ¿Has leído el libro claro. de El hombre en busca de sentido, de encontrarle el sentido a tu vida? ¿Para qué? ¿Para qué vivir el arte? ¿Para qué vivir las separaciones? ¿Para qué vivir, intentar morirme y no morirme? Y cuando empiezo a entender esto y empiezo a estudiar psicología holística y empiezo a entenderme yo, empiezo a decir, oh, ok, ya entendí para qué pasó todo lo que pasó. Y es ese momento oscuro del alma o ese momento bisagra en el que tú dices, no, ya dejo de ser víctima. A partir de este momento, yo tomo las riendas de mi vida, dejan de ser culpables mi mamá, mi papá, mi exesposo, mi esposo, ni mis hijos, nadie. Y empiezo a asumir la responsabilidad de mi vida, empiezo a estudiar primero para mí, y después para poder servirle a otras personas. Lleva 9 años realmente estudiando a profundidad. ¿En qué momento se da cuenta Ana María del don que tiene también para ayudar a otros? Porque en ese redescubrirse, pues se encuentra con esa capacidad de poder generarle a los otros esa ayuda para salir también de ese hoyo profundo en el que en algún momento estuvo usted. El día que me empecé a amar, Patricia. El día que me empecé a amar. Y ya cuando tú te empiezas a amar tú primero, te das cuenta que ya tienes materia prima para servir a otros. Porque cuando tú solamente estás pensando en ti, que ojo que amarte y pensar en ti son dos cosas distintas. Yo antes pensaba egoístamente en mí, en mis deseos, en lo que me gusta, en por qué no piensan en mí. Pero cuando empecé a amarme, y amarme significaba perdonarme. ¿Tú te imaginas que yo no me hubiera perdonado por haberme intentado suicidar y haberme intentado suicidar con Juan Miguel adentro? Yo no lo podría mirar a los ojos. Hoy que vivimos juntos, yo lo miro y hablamos de esto con tranquilidad. Te voy a contar una anécdota muy linda que no sé si la sabes. Juan Miguel, la primera vez que fue a buscar un trabajo,
le pidieron que hiciera un speech. Y me dice, mami, mira el speech que hice. Soy Juan Miguel Pardo Hoyos y yo soy un sobreviviente desde antes de nacer. Oh. Mi mamá intentó acabar con mi vida y no lo logró, porque yo estoy para grandes cosas. Divino. Divino y conmueve ver que en la dificultad se pueden fortalecer las personas. Y es así como yo logré hoy tener la fortaleza para poder estar frente a tantas personas en conferencias, en talleres, en seminarios o en sesiones personales, diciéndole por qué la vida merece ser vivida, por qué tener un sentido y un propósito le da cambios a la vida, y cuando te dejas de victimizar, las cosas cambian. ¿Por qué será que los colombianos nos victimizamos tanto? Tenemos una cultura del pobrecito, aplaudimos demasiado. La madre sin esposo, culpamos al esposo en lugar de pensar que la madre también lo decidió. O sea, hay mucho de dolor en lo que nos pasa. Tenemos una sensación de que mi pobre madrecita es a la que hay que defender sin entender cuál es el contexto de las cosas. Yo creo que el día que nos hagamos cargo de nuestras vidas, dejemos de pobretear a nuestras mamás, entendamos que ellas también eligieron ciertas cosas, porque nuestras mamás también tomaron muy malas decisiones a la hora de casarse y nadie les puso un revólver. Pero hoy en día que ya tenemos una formación diferente, creo que tenemos que empezar a asumirnos como colombianos con unas capacidades inmensas. Las mujeres estamos tomando un protagonismo impresionante en nuestro país, y creo que de mano de las mujeres está viniendo la sanación de Colombia, ¿sabes? Cuando decide abrir las puertas de un consultorio, a empezar a recibir a jóvenes, a mujeres, a familias enteras, a parejas, realmente, ¿por qué lo hace? Y si pudiéramos pensar como en una enfermedad mental que tengamos los colombianos, ¿cuál podría ser? El victimismo. Nos sentimos víctimas del otro. No hay quien llegue a mi consulta sin echarle culpa al otro, sea la mamá, al papá que lo abandonó, al esposo que le gritó, al hijo que yo le doy todo y está siendo muy agresivo conmigo. Pero cuando la persona se empiece a fortalecer y a entender que no es con lucha y con rabia que logra, sino con una firmeza amorosa, Patricia, yo te doy amor, tú me das respeto. Y empezamos a actuar de esta manera. Pero la fácil es salirnos de control, echarle la culpa a todo el mundo y no asumir nuestra responsabilidad. Y creo que necesitamos ser un país más responsable. Por supuesto, autorresponsable. Hay un proyecto suyo muy bello que se llama Mente Sabia. Sí. ¿De qué se trata? Porque es que además ahí, y los invito a todos ustedes a que exploren la página en internet, ve uno que hay profesionales de todo nivel, o sea, hasta en educación financiera. O sea, no solamente es un tema espiritual y de constelaciones y de generar estas sanaciones de perdón, sino es un tema holístico. Exacto. Yo creo que en las empresas, en nuestro país, necesitamos más trabajar la espiritualidad. Y la espiritualidad desde el saber vivir, la sabiduría del vivir. Porque tú puedes ser una persona muy exitosa a nivel académico, pero si llegas a tu casa y tu matrimonio está destruido, si tu relación con tus hijos es caótica y tu relación con mamá y papá es desastrosa, tus resultados van a ir hablando de qué estás haciendo con tu vida. Entonces, esta plataforma de Mente Sabia realmente lo que ha buscado tener a más de 24 sabios colombianos a nivel de espiritualidad, en donde combinamos la sabiduría de cómo manejar el dinero, pero entender por qué es que lo manejamos mal. No es porque nací pobre, Patricia. Hay gente que nació con dinero y tiene mentalidad de pobre porque tiene creencias de pobre. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasó alguna vez de, mijo, lávese las manos que cogió plata. Parece una tontería. Lávese las manos como si la plata fuera sucia. O, por ejemplo, yo mejor pobre pero honrado, como si la riqueza estuviera ligada a la ilegalidad. Entonces tenemos una cantidad de creencias que nos han arraigado en decir, yo mejor no tengo plata. Y hay gente que consigue el dinero, pero no lo puede sostener en sus manos. Entonces, por ejemplo, estos cursos lo que enseñan es qué creencias traes tú desde pequeño, de tus padres. Que llaman los papás. Taras, que así no creas, han ido viniendo a construir tu historia a nivel de recursos, a nivel de pareja. Este cuento de todos los hombres son iguales, mijita. Ay, ¿es que no son iguales? No son iguales, no. Ese cuento de todos los hombres son iguales tiene al 80% de las mujeres sin pareja.
Porque definitivamente cuando tú empiezas a pensar que el patrón de comportamiento de tu papá es el de un hombre al que debes amar, eliges, ojo la palabra que usé, eliges a un hombre que se parezca a tu papá. No es que te toca. No, pero porque crees que esa es la manera de amar. Entonces es muy lindo cuando tú empiezas a entender que los resultados que tienes en tu vida tienen que ver con tus creencias. Porque de acuerdo a cómo tú crees, tú piensas. Escúchame esto. Yo creo algo y de acuerdo a eso yo lo pienso. Como pienso así, siento. Si yo creo que todos los hombres son iguales, yo pienso, uy, no, me tocó con este porque como todos los hombres son iguales. Y como me tocó con este, siento que me toca aguantarme las cosas. Claro. De acuerdo a cómo siento, actúo. Y de acuerdo a cómo actúo, son mis resultados. Increíble. ¿Qué pasa si cambiamos las creencias? Y si nos damos cuenta que creer como venimos creyendo nos ha hecho tanto daño en nuestro país, sí, va a hacer la diferencia. Por eso quienes están triunfando en Colombia están creyendo de una manera diferente. ¿Y cómo hacer para que todo esto nos lleve a la reconciliación nacional en medio de una sociedad tan fracturada y tan polarizada? Vuelvo al tema, no somos víctima de nadie. Nosotros hemos dejado en manos de los gobiernos, de otros, las decisiones más importantes. Aquí hablamos de corrupción y los primeros corruptos somos nosotros cuando nos para un policía y somos capaces, somos tan atrevidos de sacarles un billete. Cuando no asumo la responsabilidad de yo haberme pasado un semáforo en rojo. Mira, eso es de las cosas más difíciles. Cuando yo lo empecé a hacer unos años, era muy jodido dejar que me pusieran el parte, pero tenía que partir de eso, sonreírle. Y ojalá no me lo pusiera. Yo intentaba con la sonrisa. Asumirlo. Bueno, pero si me tocó asumirlo, lo asumía. Y así en cada cosa que nos pasa en la vida. Dejemos de creer que hay otro que me tiene la solución. Porque entonces ese otro también te va a traer el problema. Claro. Entonces, en la medida en que nosotros entendamos el poder que hay en nosotros, por eso yo a mis seguidores los llamo poderosos y no empoderados, ojo que es distinto. Para mí una persona empoderada ve el poder afuera. Para mí una persona poderosa sabe el poder que hay en sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí. Con esta frase hago una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Y cómo somos los colombianos? Mira, lejito, los colombianos y colombianas somos de todos los géneros, colores y formas. Tenemos varias lenguas y miradas. Y desde todas nuestras culturas, sabores y ritmos, celebramos la riqueza de nuestra diversidad. Somos únicos, únicas, pero nuestras diferencias solo nos hacen fuertes cuando nuestros derechos nos hacen iguales. Gracias por continuar con nosotros conectados a esta entrevista con Ana María Hoyos, hablando de temas que al final nos interesan mucho a los colombianos porque ha venido creciendo realmente ese interés que tenemos los colombianos de tener un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Totalmente, porque sabemos que ahí están los buenos resultados. El dinero es valioso, pero un dinero sin pareja, sin familia, no es tan rico. Un éxito económico sin salud no funciona. Entonces, definitivamente ese equilibrio holístico entre todas tus áreas es muy importante trabajarlo. Mira, la gente está invirtiendo millones de pesos en buscar su estabilidad emocional. Sí. Y por eso la plataforma Mente Sabia lo que busca es democratizar la espiritualidad y el crecimiento personal. Y eso hemos hecho con coaches, con terapeutas colombianos, que de verdad cuando ellos cobran por un curso $1,5 millones de pesos, acá por $33, 120,000 pesos aproximadamente, la persona puede tener cursos de estas personas y empezar a transformar sus vidas. Ahora, nadie hace la tarea por ti, tú tienes que empezar a trabajar en ti. ¿Qué diferencia hay, Ana María, entre un coach y un psicólogo tradicional? Un psicólogo tradicional conoce todo el comportamiento mente y cuerpo y te va a llevar para que tú veas en tu historia qué es lo que ha afectado tu mente y tu cuerpo. Un coach, sabiendo un poco esa historia, no se ahonda tanto en lo que te pasó, sino que coge las herramientas que tú tienes hoy.
ok, con lo que tienes hoy vamos a salir a trabajar. Te pongo tareas permanentemente, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, retos, hay muchas cosas y puede ser un poco más eficiente, digamos, en el tiempo los resultados. Hay otro tema que está muy al orden del día y son las constelaciones. Sí, Y yo señora. en eso me declaro ignorante, pero la gente está hablando mucho de las constelaciones y a todo nivel. A todo nivel. Ento- Empresariales, de gobierno. Totalmente de acuerdo. ¿Qué son las constelaciones? Las constelaciones es buscar entender qué ha pasado en tus sistemas diferentes. Tú tienes un sistema familiar, un sistema corporativo. Es encontrar el orden, las órdenes del amor. Mira qué lindo. La jerarquía, la pertenencia y sanar los dolores que haya. Entonces te pongo un ejemplo rápido. En una casa, si tu mamá se comporta como la hija de la casa y tú eres la que la llama y le dice, mamá, se tiene que tomar la medicina, mamá, tiene que ir al médico, mamá, ya voy, ya le llamo a la empleada, tú estás ocupando la jerarquía de mamá y no estás dejando que el sistema funcione en orden. Entonces esto es absolutamente maravilloso, se hace de muchas maneras. Sí. Yo ahora en abril tengo constelaciones con hombres y mujeres y son 24 personas representando muchas personas en la familia. Y es una cosa desde el inconsciente colectivo que hablaba Carl Jung, en donde el inconsciente empieza a hablar y empieza a mostrar el orden de los sistemas familiares. Por eso la gente lo está diciendo. ¿Qué pasó en mi casa? Mi abuela, porque yo estoy soltera, mi mamá está soltera y pues separada, sí. Y mi abuela entiendo que también. ¿Qué pasó en la familia? Y empieza uno a ordenar el sistema familiar y tú no te imaginas, Patricia, lo que sucede. Si pudiéramos sacar de una bolsa de historias, quizá esa, obviamente sin nombre propio, que más le ha llegado a su interior, a su piel, ¿cuál podría ser? Una niña que quería suicidarse y llega a mi consulta y lo que entiendo también con constelaciones es que el que ella creía que era su padre no era su padre. Entonces, también empieza, cuando uno empieza a mover estos sistemas familiares pasan cosas increíbles y una semana después su madre que vive en España me llama, me dice, yo sé que mi hija está haciendo sesiones con usted, yo necesito hablar con usted. Claro, y lo que me cuenta es que el papá de ella no es el papá de ella, pero yo quiero contarle al papá que él es el papá. Y él vivía en Ibagué. Sí. Logramos hacer esa llamada de los tres y lograr que esta hija, o sea, primero hablarle al papá, contarle que esta mujer de 30 años, él se puso absolutamente feliz, ya la fue y la conoció a España, han pasado cosas maravillosas, inclusive esta pareja ahora está dándose una oportunidad juntos. Y suceden cosas como estas. Los secretos de familia hacen tanto daño, Patricia, sí. Tanto Y los daño. Colombianos somos proclives a los secretos de familia. Felices con los secretos de familia, guardando debajo del colchón las historias. Y les quiero decir algo, nada sana más a una familia que hablar con la verdad. Y te lo digo por experiencia propia. Yo podía haberle guardado a Juan Miguel que yo me intenté suicidar en su embarazo. No te digo que nació y a los 2 días se lo estaba contando, claro. Pero cuando sentí que yo ya estaba preparada para no culparlo, ¿por qué te quiero explicar esto? A veces uno dice, mi amor, como yo estaba en tu embarazo, yo me sentía muy mal. Y eso inconscientemente genera en el niño sensación de, por mi culpa, mi mamá se deprimió. El día que yo estuve preparada para decirle, hijo, yo no estaba preparada para ser mamá. Tenía mucho miedo de ser mamá, tenía miedo de perder mi trabajo. Tú no tenías la culpa, pero yo no la supe asumir. Y le empecé a contar lo que pasó. Hoy tengo a un adulto que es capaz de tener sanas relaciones de pareja, que es capaz de querer casarse y querer tener hijos y que tiene una sana relación con su papá y conmigo. Ana María, un mensaje ya para ir cerrando, precisamente para esas personas, hombres y mujeres que seguramente nos están escuchando y se sienten perdidos. En algún momento de esa historia que usted compartió con nosotros, están ellos allí. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué deben hacer? Además, sus redes sociales están abiertas para ser escuchadas. Un mensaje para ellos. Yo les voy a decir algo que es muy fuerte, porque esa es un poco la función de nosotros. ¿Qué no estás aceptando? ¿Qué es eso que tú no estás aceptando? Observa qué te tiene con rabia. Eso que te tiene molesto, eso que te tiene con mucha inconformidad, es porque hay algo que no estás aceptando. Y normalmente tiene mucho que ver con algo que tú tampoco estás haciendo. Esa pregunta es muy abierta, pero tiene mucho de profundidad cuando tú pones la luz sobre ti y dices, ¿por qué tengo tanta rabia con mi jefe? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? A veces la vida te pone a ese jefe difícil que habla parecido a tu papá
para que aprendas a aceptar a tu padre con todo lo que él pudo hacer con lo que tenía. Entonces, ¿qué no estás aceptando? Eso, cuando tú empieces a aceptar el trabajo que tienes, el país donde vives, la ciudad donde estás, el gobernante que tienes, ese día empiezas a entender que de otros no depende tu felicidad. Ay, yo me quedo con esa me despido. Lindo. Gracias, Ana, por haber estado con nosotros, por habernos traído esta luz en el día de hoy. Se le nota la luz. Sí, gracias a Dios tengo una relación conmigo muy linda, con mis hijos maravillosa, con mi esposo, con mi ex esposo, con tu hermano. Me llevo súper bien, lo amo y agradezco que haya estado en mi vida, porque sin él no habría hecho los aprendizajes que hoy tengo. Bueno, ahí está una historia maravillosa, llena de mucha luz, de mucha sabiduría. La podemos encontrar en las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Alma Hoyos. Y tengo un podcast divino con una hija que se llama Conversaciones de una madre e hija, para esas conversaciones difíciles entre madre e hija. ¿Tú que tienes hija? Pero por supuesto, ahí estamos para ser mejores seres humanos, mejores colombianos y al final sumarle más a este bello país. A ustedes gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.